Bueno, hoy la Asociación Psicoanalítica Mexicana, a la cual presido, tenemos un gran gusto de tener con nosotros a uno de nuestros socios muy destacados y muy productivo, que es Ricardo Velasco Rojas. Y bueno, esta sesión la va a coordinar nuestra directora de la Comisión Científica, Liliana Hernández. Ella nos va a contar quién es Ricardo y va a coordinar toda la sesión. Y tenemos 3 comentaristas que son la doctora Sandra Weinstein, Nachela Loa y Jean-Marc Tausig. Entonces, le doy la palabra a Liliana. Si quieres, Liliana, adelante. Claro. Muchas gracias, Olga. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de este libro que tiene por nombre El encuentro psicoanalítico como experiencia estética. Para empezar, es una reunión, un encuentro que celebra el nacimiento de un libro, ¿sí? El surgimiento de un libro en tiempos muy complicados, ¿no? Ya de entrada esto vale mucho la pena celebrar, ¿no? Yo brevemente, de manera introductoria, quiero dar algunas palabras muy breve, ¿no? Que a mí me evocó haber tenido la experiencia de leer el libro de Ricardo. Y se trata de lo siguiente: recientemente escuché que escribimos porque estamos en deuda con lo que hemos leído, mucho, ¿no? Desde luego, esto va de la mano con la pregunta obligada de por qué escribimos los psicoanalistas, ¿no? Quizás algunas posibles respuestas por ahora pueden ser porque solemos pensar en voz alta, quizá para no quedarnos solos, y una que en particular me hace mucho sentido, pudiera ser para dejar de ser prestanombres entre tantos personajes en busca de autor. Muy breve lo que yo quería compartir de manera introductoria de este libro. Voy a presentar a alguien que ya es muy conocido, definitivamente es alguien muy creativo y muy prolífico en nuestra querida asociación, el autor del libro, Ricardo Velasco. Bueno, Ricardo Velasco Rosas es psicoanalista con funciones didácticas de APM, es miembro de IPA y de FEPAL. Él cuenta con maestría en psicoterapia psicoanalítica y doctorado por parte de la Universidad Intercontinental. Tiene además un máster en psicoterapia psicoanalítica por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador de los seminarios en psicoanálisis contemporáneo, el posgrado en la Universidad Intercontinental también. Y como todos sabemos, es coordinador de la colección Espacio Meltzer, ¿sí? Que celebra la reedición de las obras completas de Donald Meltzer en español. Es autor del libro Senderos del Inconsciente, que surgió en el 2015, y ahora de este libro hermano, ¿no? El encuentro analítico como una experiencia estética, del 2020, ¿no? Ahora quiero presentarles a queridos colegas que aceptaron amablemente a participar y a comentar este hermoso libro, y los voy a presentar en el orden en el que van a tener su participación. Sandra Weinstein Lan, ella es médico, es psicoanalista con funciones didácticas también de APM, pertenece a IPA y FEPAL, es médico cirujano por la Universidad La Salle, cuenta con especialidad en psiquiatría en la Escuela de Graduados del Hospital Central Militar, psiquiatra de niños y adolescentes por parte de la UNAM, y es autora del libro ¿Cuánto debo pesar para que me acepten? Nuestra siguiente participante va a ser Nachela Loa. Ella es psicoanalista titular con funciones didácticas en APM, miembro de IPA y de FEPAL. Tiene maestría en ciencias médicas por parte de la UNAM. Es psiquiatra con subespecialidad en adolescencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, es autora y coautora de diversos capítulos de libros y artículos en revistas tanto nacionales como internacionales. Finalmente, qué bueno las bondades de la distancia, de la virtualidad, que nos permiten compartir el espacio con Jean-Marc Tausig. Él es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Actualmente es miembro del Comité sobre Estudios de Género y Diversidad Sexual de IPA y es co-coordinador de coloquios psicoanalíticos en la APA. En el 2019 editó el primer volumen del libro Psicoanálisis Latinoamericano Contemporáneo. Y bueno, él también es autor de numerosos artículos psicoanalíticos que han ganado algunos premios, como el premio Ipso Latinoamérica y el premio Sigmund Freud, ¿sí? Bienvenidos, les agradezco mucho, bienvenidos. Y antes de darle la palabra a Sandra, les voy comentando que por favor pudiéramos tener el micrófono silenciado. Las preguntas, todos los comentarios son bienvenidos y ojalá que lo puedan hacer a través del chat, y al final daremos un espacio para poder compartirlos y dialogar, ¿sí? Gracias y adelante, Sandra.
Buenos días. Quiero agradecer y me siento de veras muy honrada de que Ricardo me haya dado este gusto y esta oportunidad de poder comentar su divino libro. Y bueno, Ricardo dice, el hilo conductor de este libro es la pasión por el encuentro con el objeto analítico y la experiencia estética. Dice, estos encuentros con lo psicoanalítico, aparte del vínculo paciente-analista, también abarca encuentros con textos, las ideas, los conceptos y los autores como objetos estéticos. Para mí, leer su libro fue toda una experiencia estética, dejándome llevar por la melodía que creaban las palabras e ideas de Bion, Bolas, Winnicott, Meltzer, Roussillon, combinándolo con poesía y filosofía, viviendo la lectura a la manera de Winnicott en un estar siendo como el bebé en un estado de no integración. Porque Ricardo, como una buena madre o un buen analista o un buen escritor, no nos hace sentirnos presionados a tener que intelectualizar o precisar algún significado, sino que simplemente nos invita a disfrutar la experiencia del lenguaje y las ideas con vivacidad. Me pareció que Ricardo, psicoanalista contemporáneo, decidió no dar una definición clara de la estética, sino dejar el campo abierto para que nosotros los lectores podamos asociar y hacer del término algo propio, porque la misma lectura de sus artículos crea un impacto estético, transformando al lector. Así, aquello mismo sobre lo que escribe es experimentado por el lector y la manera en cómo lo narra nos provee con una nueva luz sobre el contenido. Por ejemplo, en la función analítica, en tanto estética y transformacional, que es uno de sus capítulos, dice, hablando del objeto transformacional que remite a los tiempos de la madre ambiente o madre proceso en contraposición a una madre objeto o madre contenido, es una madre que brinda a su bebé una forma de ser y estar en el mundo. Y dice, tenemos pues ambientes tempranos cálidos y gélidos, constantes o francamente impredecibles, madre tundra, madre selva, madres polares y tropicales, nómadas o sedentarias, ruidosas o silenciosas, hiperactivas o en quietud. Y la huella de ese ecosistema primordial lo buscamos el resto de la vida en forma de objetos transformacionales. En este nivel de búsqueda objetal, no se ansía poseer al objeto, sino estar con el objeto. Es decir, entregársele para alterar el ser y desde allí obtener la experiencia de transformación. Que para mí este libro sí fue un objeto transformacional. Ahora, sobre el psicoanálisis que no se ha escrito, dice Ricardo, es fascinante sentir cada tanto, oigan qué poesía, es fascinante sentir cada tanto que la sesión analítica es un misterio nuevo por resolver cada día. Quizá el paciente nos haga sentir contemporáneos, es decir, nos muestre la oscuridad de su presente y nos empuje a vislumbrar otro futuro, auténticamente suyo como paciente y el auténticamente nuestro como analistas. Bueno. Liz continuamente se ve presionado a buscar conceptos nuevos cuando su práctica clínica lo confronta con el límite de su conocimiento y el incubar esas ideas lo puede llevar a publicar algo que no se ha escrito antes. Bolas al respecto, por ejemplo, dice que las teorías son puntos de vista. Dice, cada teoría ve algo que las otras teorías no ven. Son formas de sensación. Lo que nos llega a través de los ojos es diferente de lo que recibimos a través de los oídos. Y lo que percibimos de la realidad a través del sentido del olfato es diferente de lo que nos llega a través del tacto. Así que la teoría es un fenómeno metasensual. Hay teorías que son mejores que otras. El pluralismo, en esencia, es una teoría de la percepción y decir y excluir a las otras teorías, dice Bolas, es tan absurdo como decir que uno debe de convertirse en defensor del oído o ser una persona visual o táctil u olfativa. Así que rechazar otros puntos de vista equivale a una autoamputación o a un genocidio intelectual.
En otro de sus capítulos, Un fantasma llamado vacío, dice, una de las especialidades de Ricardo, la clínica del vacío, de lo ausente o lo negativo, donde el dilema hamletiano ha optado por el no ser y privilegia el vínculo con el objeto ausente por encima del presente. Dice Ricardo, el vacío es sinónimo de simplificación mental. Los matices desaparecen, todo es blanco, característico de la sociedad del cansancio que sufre la agonía de Eros. Esto es según Hahn. La persona, entonces, deja de ser un sujeto deseante, no lucha por el objeto ausente ni por el presente, se agota. Eros agoniza. Así que el fantasma del vacío generado en los orígenes psíquicos se revierte, psíquicos del sujeto por la ausencia de una persona que lo pensara y sintiera, como no hubo, solo se revierte con la mirada de otro ser vivo pensante y sintiente, quien fue pensado y sentido a su vez. Lo que el hombre impidió, pues otro ser humano puede construir. Ahora, otro capítulo, también padrísimo, es ¿qué heredó la madre muerta? Dice, pues la madre muerta es una madre que sigue viva, siguiendo a Grimm, pero que por un duelo que atraviesa está psíquicamente muerta a los ojos de su pequeño hijo, a quien ella cuida. Por lo que el bebé tendrá que adaptarse a la nueva circunstancia, que es la de vivir un maternaje interrumpido y por lo tanto una existencia también interrumpida. Me acordé de este poema que se llama Antiguo Presente, de Manuel Alcántara, y dice, tengo un niño olvidado en la memoria, juvenilmente antiguo como un río. Regresa de un remoto tiempo mío tan lejano y azul como la gloria. El porvenir de ayer es ya recuerdo. El niño nunca sabe dónde empieza el día de mañana de cada día. Niño que se perdió como me pierdo, pensando que no es buena mi tristeza y no vale la pena mi alegría. Es como que te hace sentir a este ser doliente, ¿no? Bueno. En cuanto a la confusión de lengua en el análisis didáctico, es muy interesante porque dice Ricardo, pienso que el paciente didáctico no es un niño lastimado, sino un adulto en regresión, que no es lo mismo. Por ello, el trabajo del analista didáctico es transmitirle confianza en sus recursos y facilitar sus funciones mentales. Dice, el análisis didáctico es y no es igual que cualquier otro análisis. Eso me gustaría aclarar más, ¿no? Porque es muy interesante este punto, ¿no? Dice, en el análisis didáctico, dice Ricardo, más frecuentemente de lo que creemos debido a la arrogancia del analista suceden actuaciones como abusos sexuales, maltrato y violencia, y también uno que enfatiza que es la ideologización. Pero, como dice Hannah Segal, el silencio es el verdadero delito. Con frecuencia permanecemos callados ante la corrupción y el comportamiento destructivo que se da entre el analista y el paciente. O bien a veces entre los analistas y los grupos analíticos. Bueno. También Ricardo tiene una seriedad juguetona. De repente sale con comentarios muy, dice, ahí donde Descartes frasea pienso, luego existo, dice, Bion nos dirá, me frustro, luego pienso. Ricardo nos confiesa que la obra de Roussillon, por ejemplo, le recuerda por qué eligió esta profesión imposible. Y dice que es porque trata sobre el encender psíquico, que se basa en la simbolización. Nos lo ejemplifica con pacientes que rayan su piel con cúter, que también basado en un caso de Roussillon, haciendo un garabato siniestro y que al brotar la sangre lo sienten como una bocanada de aire, cruzando por un instante de la agonía de saberse vivo. Dice, luego menciona las parejas cúter, que son maltratadoras, duras, punzantes, que llegan y cortan indefinidamente. Dice Ricardo, bueno, ya es un camino de simbolización. Y finalmente, lograr la simbolización desde el rayado tanático al dibujo erótico que sería el tatuaje de la piel. Y se cuestiona,
¿Cómo se transita y sobre todo, qué hace el analista para que esto acontezca? Y dice, requerimos y necesitamos un objeto significativo para que nuestro aparato de representar devenga aparato de simbolización cada vez más complejo. El analista puede hacer entonces las veces de ese objeto significativo, que Roussillon llama acoplamiento estético. Y Ricardo nos dice, estamos en la era estética del psicoanálisis contemporáneo. Es por ello que resulta fascinante y necesario dialogar con los poetas para disfrutar con ellos de lo que tenemos en común, lo poético del inconsciente. Así que para terminar, tomo un poema de Octavio Paz que dice, entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía siembra ojos en la página, siembra palabra en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran y las palabras se abren. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Parece que definitivamente regresamos a Octavio Paz, ¿no? Y una vez más de la mano de Ricardo Velasco. Sí, muchas gracias por tus lindas palabras. Ahora continuamos con Ashela Loa. Sí, adelante. Hola, gracias por la invitación. Voy a compartir mi texto, mi comentario, a ver si lo logro, porque esta cosa, déjame ver. Aquí debe estar. Aquí está. Bueno, comentario. Le puse como título En la esencia de lo humano, la estética. Este es un libro que nos invita a ver el psicoanálisis como un puente entre el arte y la filosofía a través de la belleza que existe en el encuentro entre dos personas que son dos mentes y dos cuerpos en un espacio y un tiempo reales y ficticios. El psicoanálisis es ese arte que también es filosofía, que crea, destruye y evoca lo que viene del pasado, pero también lo que viene del futuro, en un tiempo presente que contempla el choque de los tiempos antagónicos. Descrito con un estilo poético, el autor nos narra diferentes teorías psicoanalíticas, mostrándonos cómo la literatura dio cuenta de ellas sin saberlo. Como si poesía y psicoanálisis se acompañaran como dos líneas paralelas que en buenos momentos se cruzaran. Y este encuentro fuera determinante porque nos invita a pensar en la esencia de lo verdaderamente humano. ¿Será que la poesía es parte de esa esencia a la que ningún ser humano debe resistirse y menos aún un psicoanalista? El origen del devenir psíquico da origen al primer capítulo del libro y también al último. Esto me hace pensar que Ricardo une el inicio con el final, pero no como en un círculo, sino más bien evocando la imagen de una espiral. Esta imagen es la que se hace presente en mí al terminar esta lectura, al pensar el escribir este comentario de mi subjetiva experiencia como lectora del libro. Comparto con Ricardo el gusto por los autores que cita, Winnicott, Bion, Ferenczi, Bolas, Ogden, Roussillon, y poetas como Octavio Paz o Fernando Pessoa. Celebro también la introducción a otros autores que desconocía, como Barajas, quien además es fundador de nuestra asociación y pionero, por tanto, del psicoanálisis mexicano. Me gusta mucho la particular forma en que el autor los vive y además atrae a filósofos como Sloterdijk, no sé si así se pronuncia porque es alemán, Levinas o Bergons.
Bergson, y con ello nos abre en estas páginas un mundo de posibilidades para profundizar en esta esencia de la complejidad de la mente, y se respira con ello una bocanada de frescura y esperanza en esta disciplina que nos apasiona y que hoy nos tiene aquí de nuevo reunidos. Similar al paseo de Dante por el infierno en la Divina Comedia, donde hay 9 esferas, igual este libro cuenta con 9 capítulos. Cada uno de ellos gira en torno a un tema. Se puede percibir a través de cada frase, de cada hoja, la profunda reflexión del autor. En este libro, Ricardo Velasco nos plantea de la mano de Bolas, Meltzer, Winnicott, Roussillon y otros, que de la no integración a la integración se vive un proceso que requiere de la estética, la cual se encuentra en un espacio tipo burbuja, donde la madre y su bebé viven momentos íntimos e inefables. Este espacio está lleno de experiencias transformadoras, que de llegar a buen puerto darán lugar a algo nuevo y perdurable para la vida de una persona, que le permitirán ser humano. Por tanto, se encontrarán en su esencia y buscará siempre su desarrollo. Esta burbuja no siempre logrará, sin embargo, conservar su forma y por momentos explotará o quizás se divida en múltiples pequeñas burbujas. Eso no significa que esa persona, producto de estas metamorfosis de la burbuja, no busque a lo largo de su vida regresar a esa forma original que estaba destinada a ser y que a veces nunca fue. La buscará, por ejemplo, en el arte mismo, en la ciencia o en cualquier objeto que se le presente. Buscará el objeto transformacional y es posible que también lo haga en sus relaciones con otras personas, sus hermanos, amigos, maestros, pareja, y por qué no en su psicoanalista. El gran reto, nos dice Ricardo en su libro, será que éste conozca el idioma humano que no conoce el paciente y le enseñe a hablarlo. ¿Pero cuál es ese idioma? Sabemos que el significado de lo estético está ligado a la belleza. El arte, por tanto, busca la estética, pero este cambia a lo largo del tiempo y no siempre sigue las mismas pautas. Sin embargo, el concepto siempre está presente, no se abandona a pesar del transcurrir del tiempo. La belleza se vive, por tanto, como el objetivo a alcanzar. Sin embargo, es subjetivo. Cada época encuentra la belleza en características diferentes, al igual que cada cultura. Por tanto, podemos decir que la estética no solo es subjetiva, sino que no es hegemónica. En esta variedad de formas, colores y percepciones donde radica su esencia. El idioma humano es, por tanto, políglota, pero sin importar la lengua que use, no se confunde. Habla de amor, odio y conocimiento, y es capaz de diferenciarlos del no amor, el no odio y el no conocimiento, como plantea Bion. De la misma forma, los encuentros psicoanalíticos son tan diversos como las lenguas humanas, pero de diferentes formas se vinculan con las bases del idioma humano. Y como en una pintura, es la capacidad negativa quien en el fondo permite que surja la belleza del encuentro. Regresando al interior del libro, el psicoanálisis que no se ha escrito. Para mi gusto, este es el capítulo más bello del libro, porque apunta a la esperanza que acompaña la creatividad, lo nuevo, lo que apunta al futuro, como dice Ricardo, y que rompe con lo establecido, con lo ya conocido. Sitúa lo contemporáneo no en una época o en un conjunto de criterios, sino más bien en lo que viene de la oscuridad, de lo nunca antes representado. Con gran poesía, el autor del libro nos lleva a vivirnos a nosotros los psicoanalistas como posibles autores incomprendidos en el presente, pero valorados en el futuro. Siembra en nosotros, sus lectores, la semilla de la creatividad, del atreverse a ver más allá de lo enseñado, más allá de lo aceptado y dejarnos cubrir de noche. Es en esta semilla donde yace el futuro de cualquier disciplina que le permite transformarse, desarrollarse y dar frutos nuevos. Juega con los tiempos,
lo que somos en el futuro y que no podemos ver a menos que nos atrevamos a olvidar y a no desear, confiando a ciegas en nuestro método, en nuestra capacidad de atrapar pensamientos que nos buscan, pero que no siempre nos encuentran, porque estamos saturados de teorías aprendidas casi de memoria. El psicoanalista contemporáneo es, en su esencia, un artista abierto de mente y dispuesto a dejarlo ya conocido. Me parece que esto también funciona para entender el psicoanálisis al psicoanalista en su práctica clínica y no solo teórica. Es decir, que cada paciente le ofrece al psicoanalista la posibilidad de este estado de ser contemporáneo y viceversa. El psicoanalista, en tanto praxis, invita al paciente a convertirse también en esa persona que se vislumbra en el futuro más allá de una repetición de su ser pasado. Otro capítulo, un fantasma llamado vacío. Otro capítulo que me parece central en el libro es un fantasma llamado vacío. El contraste entre un mundo cuyo sistema económico preponderante llena de vacíos la existencia humana, convirtiendo a las multitudes en una especie de zombies sin capacidad reflexiva ni capacidad de existir, obliga al psicoanalista como nunca antes a sobrevivir, a no perecer en el cada vez más dificultoso intento de ser y de sentirse vivo, en relación con los otros, en relación con sus pacientes y con el entorno. No convertir el psicoanálisis en un producto que se consume por moda o por ocio, como tantos otros productos de la mercadotecnia. Así nos dice Ricardo, lo inconsciente no está exento de simplificación, de modo que requerimos de modelos complejos para entender la psicopatología de nuestra era. ¿Qué le pasa al individuo actual? ¿Qué modelos han surgido para escuchar su demanda? ¿Qué fantasma persigue al paciente de nuestra era? Pienso que entonces el psicoanalista se convierte en un tejedor de redes que permitan al sujeto atrapar sus sueños, simbolizar en medio de la apatía, del no pensamiento, de los carteles publicitarios, de las pantallas modernas, de la comida rápida que se devora sin metabolizar, para luego evacuarse y quedar cansado, exhausto de una digestión del plástico que solo dejó más vacío. Ante este paciente zombie que cada vez llega más al consultorio, no queda sino mantenerse vivo y enfrentar este fenómeno creando un vacío diferente, aquel al que nos invita Bion, evocando la filosofía Zen, cuando nos pide tolerar la incertidumbre, es decir, tolerar no saber, no desear y no memorizar. Conclusión. Concluyo mi comentario agradeciendo a esta mesa, a sus organizadores, empezando por el Comité Científico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y en especial a Ricardo por permitir este momento de reflexión en torno a un tema tan contemporáneo como la estética y la creatividad, esperando que este libro dé origen a otros escritos en diferentes lenguas, pero que transmitan la esperanza del hombre, en la vida y en el psicoanálisis. Muchísimas gracias, Nachela. Gracias por compartir cuál fue tu experiencia en este viaje del libro de Ricardo. Gracias. Gracias. Ahora pasamos con Jean-Marc, por favor, para tu comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias, especialmente Ricardo, mi amigo, por darme esta oportunidad, por escribir el libro y por abrirme la puerta hoy de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y compartir también con otros afectos. Bueno, de mi lado quisiera un poco dialogar con el libro, de alguna manera verlo menos como un objeto material y más bien situar al libro como un interlocutor, un poco haciendo honor a esa idea brillante de Octavio Paz, en donde el lector y el escritor se crean y se recrean mutuamente con cada lectura, con cada relectura, y a partir de allí hacer coincidir imágenes, experiencias, metapsicología, clínica, mitos, ocurrencias, en todo caso establecer pasajes.
pasajes un poco a la manera de, como lo planteó Walter Benjamin precisamente en su libro de los pasajes, cuando hablaba de poner en tensión y en relación eventos actuales, en este caso la presencia real del libro, su lectura, con sucesos que ya acaecieron, que ya sucedieron, como mis propias vivencias clínicas que no han sido aún, digamos, nominadas en los términos del libro, pero que al ser psicoanalíticas están allí porque hablamos y vivimos y sentimos el alma. Entonces, desde allí quisiera asomar, arrimar algunas cosas que también parten de ese lugar de coincidencia y que ya Sandra también lo menciona en su inicio de la discusión, que tiene que ver precisamente con ese triángulo de las Bermudas que desde la introducción plantea Ricardo, pero es un triángulo de las Bermudas muy particular, porque más bien desaparece todo lo que queda por fuera del triángulo, y lo que queda por dentro del triángulo es lo que llamamos psicoanálisis, y es ese triángulo que establece Ricardo con el vértice del objeto psicoanalítico, por un lado, de la experiencia estética por el otro, y la pasión en el otro vértice. Entonces, bueno, un poco planteado ese lugar de inicio, ese punto de capitón, que a su vez también funciona como un ideal de la práctica, con el cual coincido plenamente con Ricardo, me permite un poco avanzar algunas ideas y hacer unas pequeñas puntadas, sobre todo, por ejemplo, en torno al objeto, en donde nadie mejor que André Green, en el trabajo de lo negativo, planteaba cómo este objeto es vital en la medida en que se pone también en relación con la pulsión, haciendo un poco que lo intrapsíquico y lo interpersonal se pongan en juego, pero incluso haciendo una apuesta más fuerte cuando incluso Green hace advenir al rango de objeto algo que no posee ninguna de las cualidades, de las propiedades ni de los atributos de ese mismo objeto, ¿no? A condición de que en el trabajo psíquico efectuado se va a mantener una sola característica, que es la investidura significativa, y para Green esa misma investidura ya es en sí mismo un objeto, es decir, una apuesta por la complejización y por la vida que Ricardo mantiene a lo largo de todas las páginas de su texto. Y bueno, por el lado de la experiencia estética, por supuesto que nadie mejor que Meltzer en la aprehensión de la belleza para poder desarrollar todo este tema, pero para mí tal vez sería interesante dar una pincelada en relación a esto, pensando un poco también en la etimología de la palabra estética, sobre todo si podemos asumir que el alma habita en las palabras y que por algo las palabras terminan configuradas de un modo y no de otras. Estética proviene del griego aestéticos, que tiene que ver con lo que es sensible a los sentidos. Lo contrario pasa a ser la anaestesis, de donde viene incluso la palabra anestesia, que tiene que ver con el no sentir, ya sean dolores, emociones, sensaciones, y que vamos a observar, por ejemplo, en la fenomenología de la no vivacidad que describe Winnicott y que también Ricardo de algún modo hace trabajar en su texto. Casi queriendo decir con esto que toda patología del vacío es también un asunto de estética y que nos concierne en ese sentido, como analista, poder prestar eventualmente la mente que imagina, que ensueña, que crea, para que de algún modo algo de esto pueda motorizarse en el vínculo con el otro. Pero bueno, Ricardo redobla la apuesta, asevera, diciendo que tanto en el objeto como con la experiencia, si hay algo que los mantiene vinculados, es la pasión, que es algo fundamental en nuestra práctica. Sobre todo si sostenemos la idea de que el análisis es transformar lo pasional, que se va a alimentar del yo ideal y de la negación del otro, en lo apasionado,
que contiene y que regula la pulsión y que va a dar lugar al otro en tanto un sujeto separado y autónomo. Dicho de otro modo, es el trabajo de pasar del reino de la cantidad al de la cualidad, o de la posesión del otro a la conjunción y el sostenimiento de la diferencia, que se dice fácil, lo sabemos, pero que es un trabajo arduo en donde por lo general paciente y analista están implicados, incluso el analista en su ejercicio. Por ahí siempre circula algún chiste que dice que el análisis es un lugar en donde uno paga, pero dos se curan. Entonces, bueno, algo de esta pasión siempre está puesta en juego, pero me interesa pensar que este tránsito de lo pasional a lo apasionado no es algo que transcurre progresivamente en un sentido lineal, sino que lo hacemos, digamos, en términos de una oscilación que se da entre estos dos modos de experiencia. Y una oscilación que me gustaría retener para hacerla trabajar un poquito más adelante en la medida que seguimos pensando con el libro de Ricardo. Para eso, hay un interludio muy singular en el libro de Ricardo y que Nashiela lo retoma, que tiene que ver precisamente con la presencia de Rafael Barajas. Confieso que fue un hallazgo descubrir a este autor en el libro, en un capítulo bastante peculiar, como que si fuera de otro libro, de otro reino, una rara avis que además en el trabajo de investigación que hicimos hace 3 años con pensamiento psicoanalítico latinoamericano para desarrollar un laboratorio de investigación en México, en las entrevistas que hicimos, el nombre de Rafael Barajas prácticamente no apareció. Y bueno, lamentablemente, después de hacer el laboratorio de PPL en Brasil, cuando quisimos avanzar para hacerlo en México, desafortunadamente la comisión directiva de FEPAL saliente abortó el proyecto casi en gesto antiestético, pero es algo que queda aquí latente como para seguir pensando, porque pienso desde el sur que México tiene una riqueza conceptual, una riqueza institucional, una riqueza psicoanalítica que amerita ser más conocida en Latinoamérica. Y esto es algo, digamos, que queda como un pendiente. Entonces, en ese sentido, Ricardo rescata una noción preciosa de Barajas, que es la que asevera que el trabajo psicoanalítico consiste en resolver el enigma de la distancia en cada sesión. Esto es brillante. Distancia entre el analista y su paciente en términos del ofrecimiento de una interpretación adecuada, susceptible de ser asimilada por el paciente cuando el paciente puede. Pero también agrego distancia del sujeto con el tiempo que lo conforma, generando perspectivas inéditas, distancia del yo con la experiencia que lo atraviesa, incluso diría la distancia de un espectador con la obra de arte, si es que pretendemos también arrimar una lectura del acto analítico como una experiencia estética. Pero aquí me pregunto, ¿se trata solo de distancia? Y ahí yo creo que se trata de distancia e inmersión. Y aquí apelo nuevamente a esa oscilación estructurante de la experiencia que citaba anteriormente y que Bion, al menos así lo entiendo yo, planteó en términos de la oscilación entre K y O. Es decir, K como el conocimiento secundarizado por el principio de realidad y O como esa realidad última y fundante de la experiencia, digamos, la cosa en sí kantiana. O podríamos decir una oscilación entre el sentido y la pulsión, o podríamos incluso decir una oscilación entre Apolo y Dionisos, si insistimos que también la mitología es la que provee imágenes del alma que se van a expresar en los términos del alma misma. Pienso que la mitología
era un psicoanálisis de la antigüedad, tanto como hoy podemos pensar al psicoanálisis como una mitología contemporánea. Y eso precisamente es lo que nos permite aquella cita de Bion, que puede servirnos de brújula para orientarnos en la práctica, cuando decía lograr aproximaciones psicoanalíticas o estéticas o ambas como parte de la verdad científica. Entonces, estaríamos hablando de procesos de organización, desorganización, reconfiguración y así hasta el infinito. Y Ricardo, por supuesto, deja sentada de manera implícita algo de esta oscilación cuando alude a lo largo de todos sus ensayos a la regresión en sesión y a los procesos de desorganización que van a acompañar a estos procesos, que son tan caros al psicoanálisis contemporáneo, donde sabemos que la representación, más que un punto de partida, es más bien un punto de llegada en las estructuras no neuróticas. Entonces hablamos de representación y por supuesto habría que preguntarse, bueno, ¿de qué representación hablamos? ¿Cuál es la representación que nos interesa? ¿Qué tipo de imágenes propulsan al psiquismo, a la complejización y al crecimiento mental? Esa sería una pregunta que me suscita en todo momento la lectura del libro. Y es una imagen que ahí está explicitada en el capítulo que dedica Ricardo a René Roussillon y al proceso de simbolización, que se llama Soñé que dos partes se juntan, ¿no? Haciendo alusión, como se comentó ahorita, al relato del sueño de un paciente, y cuyo título está en total sintonía con la etimología de la palabra símbolo, otra vez el alma haciéndose palabras, porque sabemos que símbolo viene de simbolein, aquella pieza de la antigüedad como una suerte de disco de barro que se rompía en dos y que se le entregaba a una persona cuando no existía este Zoom que permite la inmediatez, alguien que iba a conquistar otros lugares, iba a una guerra y que cuando volvía al lugar de origen podían haber pasado 40, 50 años, y el único modo que los titulares de estas mitades tenían para volverse a reconocer era precisamente hacer coincidir ese simbolein. Entonces, el símbolo tiene que ver con el acto de juntar estas piezas que se antepone a lo que también los antiguos llamaban diabolo, que era el acto de separarlo, de donde viene la palabra diabólico. Entonces ya un poco a partir de allí podemos también estéticamente ir aprendiendo algunas imágenes del alma que son una constante en la clínica psicoanalítica. Entonces, en efecto, se trata de una imagen, de una representación subjetivada, como diría Roussillon, cuyo efecto va a ser la ligadura de lo singular de la experiencia con lo universal de la especie, o de lo somático con lo psíquico, o como diría nuevamente Walter Benjamin, cuando hablaba incluso de la imagen dialéctica, él hablaba de un símbolo como mediación entre un presente, un pasado no acabado y un futuro posible. Creo que de esto va tratando el libro y las páginas que ha escrito Ricardo. Una imagen y un símbolo que también va a estar inserto en una gramática maravillosa, que es nada más y nada menos que la imaginación, que sería en este caso el modo más apto para dar cuenta de aquel fondo insondable que anida en el interior del otro, que Meltzer puso en términos del conflicto estético, o de aquel umbral en donde la no vida se transforma en vida, como bellamente lo plantea Ricardo en el primer capítulo del libro, o de aquella modalidad privilegiada que es la teorización metapsicológica del psicoanalista. Entonces, imaginación y creación estética que van a servir también al analista para comprender los estadios regresivos nunca palabrados de su paciente, o incluso también para dar cuenta de los núcleos no comunicativos del self, que aunque permanezcan atesorados en el interior de un paciente,
no dejan de ser ensoñados por el analista con su silencio, cosa que nos da pie también a pensar en qué tipos de silencio se ponen en juego dentro del análisis, un poco también replicando el comentario de Sandra. Y ahí recuerdo, por supuesto, aquella cita magnífica de Winnicott, en donde dice, bueno, una alegría estar oculto, pero es un desastre no ser encontrado. Pienso que este último aspecto, ese del núcleo del ser que necesita no ser comunicado, pero sí puesto en juego en la transferencia, es el que es verdaderamente crucial, a mi parecer, para alegar una posible evolución de la práctica psicoanalítica mediante el uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? Saber si verdaderamente en este trabajo que hoy estamos haciendo con estos dispositivos podemos realmente acceder a ese núcleo de no comunicación. Entonces voy cerrando un poco, retomando a este poeta grande que fue Octavio Paz y que de nuevo Ricardo hace hablar en las páginas del libro cuando dice que el haiku es la estructura ideal de una buena interpretación psicoanalítica. ¿Por qué? Porque es breve, porque es emotivo y porque signa lo sorpresivo del momento en el que acontece. Aquel pasaje evocó en mí una experiencia clínica que me parece importante compartir con ustedes. En un dispositivo de investigación que propusimos Cecilia Moya, Agustina Fernández y Graciela Cardó, colegas argentinas y mexicanas, esto en el año 2015, y que esto lo presentamos en el Congreso de Cartagena de FEPAL, nos habíamos preguntado sobre qué y cómo se transmite la clínica psicoanalítica. ¿Qué es lo que verdaderamente importa transmitirse más allá del caso clínico como tal? Y allí reescribimos algunos casos clínicos a la manera de un cuento breve. Y constatamos que la lectura del relato ficcionado recreaba en el lector lo esencial del funcionamiento psíquico descrito en los casos clínicos. Allí dimos un paso más y en Lima, en el año 2018, condensamos cada relato clínico con la cuidada escritura de un haiku. 17 sílabas que leídas en cada taller permitían la reconstrucción impecable del paciente y su padecimiento una y otra vez, incluso el lugar del analista y la posición que ocupaba en el fantasma del analizante. Es decir, estoy en este momento dando cuenta de un proceso inverso que da testimonio de aquello que decía Octavio Paz, esto de que el poema es un caracol donde resuena el mundo. Y aquí podemos entonces decir con Ricardo que en la formación estética anida el alma, esa misma con la que intentamos resonar en esto que llamamos psicoanálisis. Y de eso, insisto, da cuenta este libro. Un libro que es breve como un haiku, un libro que es conector como un símbolo y un libro muy, pero muy apasionado. Y además se disfruta montones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Marc. Voy escuchando, o sea, todo lo que comentó Sandra, Nachela, Jean-Marc, y va quedando como un poco más claro que después de dejarnos impactar por la experiencia con este libro de Ricardo, quizás escribimos porque algo nos modificó, algo de la experiencia con el otro, y creo que es lo que también él deja claro en todo momento, ¿no? Definitivamente creo que con Ricardo hay una multiplicidad de diálogos. La primera con él mismo, enseguida con nosotros, los futuros lectores, los psicoanalistas del futuro, y desde luego siempre con filósofos, antropólogos, poetas, escritores, ¿sí? Damos ahora un espacio para que el autor, para que Ricardo Velasco, por favor, nos pueda compartir su experiencia, por qué este libro, por qué estos autores, por qué este título, por qué ahora, ¿sí? Adelante, Ricardo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionado por estar acá, por esta presentación que al fin se pudo dar. La pandemia por ahí nos estaba haciendo una jugarreta, pero al final lo logramos y estoy muy contento. Quiero agradecer a mi alma mater, a APM, primero que nada por la invitación, a Liliana, a Olga y por supuesto a los 3 bellísimos comentaristas y comentarios que hoy hubo, ¿no? Sandra, Nash, Jean-Marc. Realmente han hecho con sus comentarios un capítulo más del libro y estoy muy contento y muy emocionado porque está surgiendo este momento tan especial y tan bello. También muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy con su presencia virtual. Bueno, yo quiero hacer un breve comentario sobre lo que yo creo que intento comunicar en mi libro y a partir de ahí ya dar oportunidad al público asistente a ver si quieren por ahí compartirnos algo. En primer lugar, bueno, este es un libro que sí es primo hermano de mi primer libro, Senderos del Inconsciente, dado que es más o menos el mismo formato. Son breves ensayos con un hilo conductor y que intentan evocar una experiencia más que explicarla, ¿no? Me parece que el ensayo como estilo literario es ideal para comunicar la experiencia analítica. El ensayo no explica, sino que evoca. El ensayo no define, sino que juega. Decía Alfonso Reyes que el ensayo es el hijo mestizo entre ciencia y literatura. Y en un libro reciente, Silva Herzog nos dice que el ensayista camina por la tangente en la orilla, no demuestra, sino que solo muestra para que el lector haga la contraparte y complete la plana, ¿no? Entonces, ciertamente es un texto que intenta hacer ensayo y particularmente ensayo breve, como ya dijo por ahí Jean-Marc, porque sí hay un elogio a la brevedad, sí hay un elogio a la palabra precisa y no al rollo teórico. Sí intento decir lo que tengo que decir en unas cuantas palabras. Habrá capítulos de 4 o 5 páginas, no más que eso, porque la idea es que no, digamos, no saturar al lector, y muy en el sentido winnicottiano que él decía que él cuando da interpretaciones las da lo más breve posibles, porque solo da interpretaciones largas cuando está cansado, ¿no? Eso decía Winnicott. Entonces, bueno, ¿de qué trata el libro? Si me lo preguntara alguien, si me lo preguntara mi hijo, si me lo preguntara alguien que no es del medio psicoanalítico, yo diría que son 4 temas fundamentales. Uno es la estética, otro es los orígenes, otro es la muerte o las muertes y otro es la poética. Creo que esos son los 4 grandes temas. Si me preguntaran, insisto, mis hijos o alguna persona que quisiera saber de qué trata el libro. Digo en la página 14 del prólogo, este libro intenta reencontrarse más con la especulación imaginativa del texto analítico que con la rigidez de la teoría, pues fue escrito a partir de una lectura flotante de los autores a los que rinde homenaje, en donde pueden coexistir y dialogar psicoanalistas, hombres de letras y filósofos. Pienso al texto psicoanalítico como un testimonio escrito de acontecimientos emocionales de cada autor. En esto voy de la mano de Bion, quien sitúa la práctica psicoanalítica más cerca de la evocación artística que de la comprensión intelectual, lo que pone a nuestros libros más cerca de la sección de humanidades y artes y más lejos de las ciencias biológicas o médicas. Entonces, voy a hablar de estos 4 puntos, estética, orígenes, muertes y poética, con algunas citas que elegí y
ya después podríamos pasar al diálogo. Tú me dices, Liliana, cómo andamos de los tiempos, Sí, ¿vale? sí, claro que sí. Ok. En cuanto a estética, bueno, este libro parte que hay un giro epistemológico muy importante en la década del 80, que esbozó el último Bion en el seminario de París, cuando les pregunta a los presentes, ¿y ustedes qué tipo de artistas van a querer ser si son psicoanalistas? ¿No? Este es un seminario muy importante, me parece fundamental en la obra de Bion. Y este giro epistemológico se va a consolidar con Meltzer y Harris en La aprehensión de la belleza, es este texto central, que por cierto, próximamente vendrá ya en Paradiso, ya viene en poco tiempo, ya está publicado y ya va a salir con prólogo de Jean-Marc Tausig aquí presente con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este giro epistemológico entre Bion y Meltzer? Lo que empezaron a pensar es que el psicoanálisis no es tanto de conocer, sino de aprender con H. Y no es tanto de estar indagando un objeto perdido, un objeto de duelo o un objeto reprimido, finalmente un objeto que ya no está, sino que es fijar la mirada en el objeto presente, en su belleza y en su verdad. El psicoanálisis con Bion y Meltzer sale de la nostalgia, sale de la melancolía y se sitúa en la indagación del presente perpetuo. Esto es muy importante, me parece, porque el psicoanálisis, a partir de este giro estético, invita a tolerar lo que llama Bolas el misterio de las cosas y a vivir la vida de un modo más apreciativo y no apropiativo. Apreciativo, dado que todo es, digamos, perecedero. Entonces, nada nos es propio. De este modo, todo el texto, y ese fue el hilo conductor que encontré, en mayor o menor medida, va a hablar de estética psicoanalítica, aunque bien lo dice Sandra en su comentario, no lo voy a explicar. No voy a dar una definición de estética. Hablando un poco de estética, o por lo menos evocada, me gusta, tengo que decir que me gusta lo que escribí en la página 45, cuando hablo de un Freud que yo llamaría un Freud estético. Estoy en la página 45 y digo esto. Freud abría las puertas de su casa 6 veces por semana en un barrio judío cerca del centro de Viena. Allí recibía a sus pacientes para tener una experiencia en una de las habitaciones de su casa destinada a ello. Habitación plagada de objetos, piezas antiguas, y pedía a sus invitados a colocarse sobre un mueble que les hacía prácticamente estar en una postura horizontal. Percibían el olor de tabaco de su médico, tocaban la textura de los tapetes persas que cubrían las paredes y miraban las múltiples esculturas griegas y romanas que estaban en esa habitación, por lo demás llena de olor a libros viejos y al perro fiel que acompañaba las consultas. ¿Cómo no pensar estas primeras sesiones psicoanalíticas también como experiencias estéticas? ¿Cómo ante tales condiciones de hospitalidad, calidez y misterio no iban los visitantes a regresionarse a niveles preverbales propios del inconsciente receptivo? A decir de Bolas, Freud fue un winnicottiano a pesar suyo. Bueno, esto es lo que digo en este capítulo, la experiencia, la función analítica tanto estética y transformacional, ¿sí? Voy a hablar ahora un poco de los orígenes. Por supuesto, el capítulo 1, que se llama el origen de la vida mental según Winnicott, en realidad es un juego. Es un juego sobre cómo pensamos que Winnicott pensó los orígenes de la vida.
y digo así: pido al lector imagine este capítulo como un juego de entrar a una exhibición de un museo, exposición que nombraré Génesis, y en la que se presentan 4 salas que llamo respectivamente burbuja, no integración, centro y soledad. Salas que nos darán una idea de lo que Winnicott entendió por los orígenes del ser. Y en cuanto a orígenes también, por supuesto está el capítulo que quiero decir también que es uno de mis consentidos, el psicoanálisis que no se ha escrito, que habla, por supuesto, nada menos que del origen del psicoanálisis, que es algo que siempre se está escribiendo. Y aquí digo yo, volvamos a la consulta no de hoy, mejor la consulta del futuro. Quizás mañana alguno de nuestros pacientes nos haga repensar nuestro lugar en la clínica. Quizás nos haga pensar que después de todo, es fascinante sentir que cada tanto la sesión analítica es un misterio nuevo por resolver. Quizá hasta nuestros pacientes nos hagan sentir contemporáneos, es decir, nos muestren la oscuridad de su presente y nos empujen a vislumbrar otro futuro. Quizá entonces hasta nos den ganas de escribir un texto propio, ese borrador del psicoanálisis de cada quien, ese esbozo de psicoanálisis del futuro, ese psicoanálisis que aún no ha sido escrito, ¿sí? Que es el psicoanálisis de cada uno. Y también, hablando de los orígenes, tenemos el último capítulo, Soñé que 2 partes se juntan, dedicado a René Rossillon, donde hago también un esbozo de los orígenes de la simbolización y de lo que yo llamo el encender psíquico. Y digo, un analista, a fin de cuentas, que contribuya al enigma potencial de la materia psíquica, devenga de la simpleza a la hipercomplejidad. Para ello, el analista será coparticipante de esos minúsculos, milimétricos encenderes de lo mental, ¿sí? Esas micro transformaciones de cada sesión. Y aquí es donde aludo al sueño. Este sueño, soñé que 2 cosas se juntan, un microsueño, un sueño que yo llamo un casi no sueño, una sutileza de lo mental, un sueño minimalista, un sueño propio del arte contemporáneo, un sueño estilo Rothko o música en silencio de Cage. El analista, sin embargo, se fascina con este sueño que podríamos llamar clínica de lo sutil. Clínica de lo sutil. Todo esto entonces se envuelve en torno al tema de cómo inicia algo, cómo brota algo, ¿sí? Bueno, sobre muertes o finales, así como hablo de los orígenes, también hablo del final de las cosas. Por supuesto, primero está el texto de la madre muerta, que en mí fue revisitado por un intento de diálogo entre Christopher Bolas y André Green. La herencia de la madre muerta, que es la herencia de una madre que no pudo ver más a su hijo porque ella a su vez dejó de ser vista por alguien que perdió. Entonces, este texto de Green es un texto de un modelo contemporáneo de un duelo intersubjetivo. Una madre entra en duelo y su bebé a su vez entra al duelo de no ser mirado más por esta madre deprimida. Este texto ha sido ya releído muchas veces y hoy en día es un clásico contemporáneo. Mi aportación es quizá justamente tratar de dar respuesta a la pregunta ¿qué heredó la madre muerta? Y para esto traigo a Christopher Bolas, que da precisamente la respuesta de lo que ahí se ha perdido. También en cuanto a lo muerto y en cuanto a la muerte, tenemos el capítulo Un fantasma llamado vacío. En Un fantasma llamado vacío, hablo del sujeto contemporáneo y cómo es un sujeto que de alguna forma se ha vaciado y ha perdido sus contenidos. Acá me gusta mucho la parte donde trato de distinguir entre la depresión y el cansancio.
Y digo en la página 27, entendamos bien, el agotado no es deprimido. La misma depresión exige un trabajo inverso al trabajo de duelo, pero trabajo al fin. El agotado, en cambio, no trabaja más, no se reprocha, no se culpa, no se lamenta, simplemente se agotó como si dejara de ser un sujeto deseante. No lucha por el objeto ausente ni por el objeto presente. No lucha, se agota. El agotado tampoco hace trabajo de sueño. Cualquier trabajo mental queda prohibido. La mente adelantó varios años su día de jubilación sin mayor prestación que el descanso en vida. El sujeto ya no se ilusiona con un proyecto, no sueña. Es el paciente insomne de Ogden. ¿Ok? Entonces, ahí estoy hablando de una muerte mucho más trágica, ¿no? Una muerte del sujeto contemporáneo en general. También, antes de entrar a la última parte poética, quiero adentrarme en otro tipo de posible muerte o muerte mucho más delicada que abordo en el capítulo sobre la confusión de lengua en el análisis didáctico. Y ahí hablo de cómo algunas analistas en formación por prácticas maltratadoras, confusas y atrogénicas de sus propios analistas pueden devenir en analistas discípulos o sin vida propia. Entonces, digo lo siguiente. Pienso que es crucial que el analista didáctico sepa diferenciar su psicoanálisis del psicoanálisis de su paciente. Sepa ver que sus teorías implícitas e explícitas, sus ideologías y sus afinidades teóricas tienen un juego central en su paciente. El riesgo central es que el analista didáctico inconscientemente quiera llevar a su paciente didáctico a comprender el psicoanálisis tal como él lo comprende, haciendo más un discípulo que un analista adulto y libre de entender el psicoanálisis como a su self verdadero convenga. Bueno, por ahí este texto es un texto, este capítulo, perdón, me parece importante para los fines también institucionales. Entro por último al tema de la poética. Y esto está desde el inicio del libro, cuando está la primera cita de Meltzer, que le debo mucho a Meltzer, y este libro le debe mucho a Meltzer, que dice: el psicoanálisis llena el vacío hacia una dirección única, una ciencia poética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pienso la poesía ligada al psicoanálisis? Bueno, la poesía es entendida acá como el brote de la palabra, como el acontecimiento verbal de una experiencia preverbal, como una letra viva que intente reavivar a la letra muerta del concepto, ¿no? El concepto psicoanalítico revive con la experiencia poética. Y digo, en el capítulo dedicado a Octavio Paz, todo lo que usted quiso saber sobre Octavio, sobre psicoanálisis, y no se atrevió a preguntarle a Octavio Paz, ese es el título del capítulo, digo lo siguiente, y con esto termino. Adentrarse a los caminos inciertos de la poética implica permitirse el desliz del lenguaje, para ver el abismo de lo indecible y, sin embargo, solo así comunicable. La palabra poética es la mejor manera de comunicar la multiplicidad de significaciones en la palabra, porque en un poema se dice siempre otra cosa. Es decir, se ennoblece el trabajo de metaforización y se invita al uso de la palabra como juego. Si, como dijo Trilling, la mente es un órgano poetizante, el analista tiene mucho que aprender del poeta. Quizás algunos poetas requieran los servicios de algún psicoanalista, pero es un hecho que todo analista
debería solicitar los servicios de algún poeta. Bueno, con eso termino mi comentario, nuevamente agradeciendo a todos los presentes y para dar paso a la discusión o a las preguntas, a los comentarios del público asistente también y de los mismos comentaristas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué forma de terminar esto que nos compartes, de una forma muy poética, ¿no? Algo así como el riesgo de devenir un analista normótico versus cómo adquirir una función poetizante, ¿no? Y todas las vicisitudes que ello conlleva. ¿Sí? Así es. Bueno, desde ya hay muchas felicitaciones en el chat al autor, a Ricardo. Celebran mucho que estemos aquí compartiendo tu libro. Preguntan dónde conseguirlo. Ya está en algunas librerías y yo estoy poniendo la página de editores de textos mexicanos donde también pueden acercarse para adquirirlo. Felicitan muchísimo también a los 3 comentaristas, ¿sí? Y bueno, hay algunos comentarios que quiero leer, por ejemplo, de Irma Merino. Ella dice, excelente descripción y concepto del psicoanálisis que nos regalan los 4, ¿no? Dice, este enfoque estético. Muchas gracias, doctor Ricardo, por compartir estas reflexiones, ¿no? Ya quiere leer también el libro, ¿no? No sé, ahorita voy leyendo algunos otros comentarios. No sé si del público que nos acompaña, no sé si hay algún comentario que quieran hacer ustedes, Sandra, Michela, Jean-Marc. ¿Sí? Adelante, Sandra. Yo quería preguntarle a Ricardo, con toda esta parte estética, con todo digamos, ambientación de todos los sentidos al entrar al consultorio y todo, en esta época de pandemia, con el Zoom, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves este impacto en cuanto, cómo lo ves? ¿Sí me explico? Sí, técnica, Sandra, cómo no. Mira, te puedo decir que he pasado como por etapas, ¿no? Pero al principio sí estaba mucho en la nostalgia de la sesión presencial y mucho en esto no es lo mismo, esto es como una versión chafa de lo que se hace actualmente, ¿no? Siempre hay una resistencia a lo novedoso, ¿no? Entonces yo echaba muchísimo de menos que vinieran mis pacientes acá a consulta y tuviéramos la experiencia que habitualmente tenemos. No obstante, con el paso del tiempo, pues le he ido agarrando aprecio a esta modalidad. En primer lugar, por existir, porque de otra forma no podría ver a muchos de mis pacientes, si no es que la mayoría, si no fuera porque existe esa modalidad, ¿no? Luego empecé a encontrar pues variaciones o variantes que la experiencia virtual te da. Digamos, empiezas a, por ejemplo, a apreciar que, por ejemplo, tenemos ahora la oportunidad de ver a nuestros pacientes, los que sí encienden la cámara, porque no todos lo hacen, de verlos en sus hábitats, ¿no? De verlos en sus casas o donde les venga en gana tener la sesión. Y eso en sí mismo es un privilegio, dado que estás entrando ahora tú en la intimidad de sus espacios. Y esto ya te da un movimiento que no podía hacer antes en la visita actual al analista, ¿no? Otra, los pacientes que solo son de voz, digamos, algunos pacientes eligen la llamada de voz y la voz cobra un sentido tremendamente bello. Es decir, la voz, al final de cuentas, como un instrumento transformacional, donde prescindes del campo visual, ¿no? Y solo hay voz y hay musicalidad. De modo que lo que he hecho, justo a partir de entender a estos autores estéticos, ¿no? Apreciar el presente, dejar de pensar, ya quiero que acabe la pandemia y regresar a mi modo habitual, que quién sabe si eso suceda o no, sino que esto es lo que tenemos y hay que entender la estética de esto que tenemos. Y tiene su belleza la virtualidad. Tan es así que ahorita estamos acá,
tenemos participantes, tenemos a Jean-Marc desde el otro lado del mundo y estamos en sintonía, ¿no? Puede haber una distancia, pero cálida, que es de lo que trata el texto de Barajas, por cierto, el analista cálidamente distante. Pude seguir teniendo procesos con pacientes que ahora están en Europa. Puedo seguir teniendo procesos con pacientes que están en otros países. Pude abrir grupos de estudio al interior de la República, de modo que, por supuesto que como todo hay que saberse adaptar y hay que encontrarle digamos, el impacto bello de esto, ¿no? Ya vendrán tiempos de regresar a la consulta presencial, pero lo que hay ahora es bastante bueno. Sí, es lo que podría decirte, Sandra, querida. Y gracias por tu comentario, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Es como una cercana distancia, ¿no? O una distancia, distante cercanía, ¿no? Exacto. Y estamos en las paradojas, ¿no? Es correcto, sí. Sí. Así es. Ok, ¿alguien más que quiera, igual de los comentaristas de la mesa, algún otro comentario? ¿Algo más? Tú, Nachela, adelante. Nash. Sí, pues realmente me pareció como muy interesante también escuchar a los otros dos comentaristas y ahorita a Ricardo en su último comentario. Y bueno, creo que me quedé un poco de lo que estaba platicando Jean-Marc sobre básicamente el concepto de símbolo. Y hablaba él de un símbolo y su relación con lo estético, según entendí, y ya estaba hablando de Benjamin. Yo sinceramente sí le quisiera preguntar un poco más sobre eso, sobre esa aportación, ¿no? de este filósofo tan importante de la escuela de Frankfurt, que es Benjamin, y que pues obviamente es muy interesante también en este libro que estás diciendo, Ricardo. Bueno, se relaciona, entonces me gustaría mucho si él nos pudiera platicar un poquito más de eso. No sé si se puede, pero no, igual y no sé, pero me gustaría escucharlo. Sí, adelante. Sí, a ver, bueno, Benjamin fundamentalmente me parece que es un autor maravilloso para perderse y para después volverse a encontrar, un poco a la manera de cómo él mismo plantea, siguiendo a Baudelaire, que hay que transitar las ciudades. Él dice que el verdadero arte de transitar una ciudad no consiste en saber a dónde se va, sino consiste en saber cómo perderse para después encontrar el camino. Y en ese sentido, esta ha sido siempre una clave, no solo de lectura de Benjamin, sino también del acto analítico. En el primer número de Caliban, cuando esa revista maravillosa surgió, creo que en el Congreso de IPA de México, creo que fue cuando surgió el primer número, se dedicó un dossier a Benjamin, en donde tuve chance un poco de ver cómo Benjamin me interpelaba como psicoanalista. Benjamin, por supuesto, plantea esta noción de la imagen dialéctica, de las constelaciones, de los modos en que se van reconfigurando a partir de una imagen en reposo que está allí, haciendo que lo del pasado que no ha tenido voz pueda empezar a tener una voz en el presente, con la gran finalidad de transformar el pasado, cosa que ya tiene resonancias con nuestra práctica clínica, con todo lo que implica resignificar y con todo lo que implica liberar una cantidad de libido retenida en un modo de entender las cosas que queda ahorita creativamente disponible para caminar en el sentido benjaminiano. Pero sí me gustaría un poco, transitando por Benjamin y planteando un poco el tema del símbolo como ligadura, como unión de instancias,
En efecto, yo creo que cada imagen, cada situación que va a aportar en algún momento algún paciente en la sesión, podría entenderse en términos de algo que tiene un componente representacional y que por otro lado tiene un componente afectivo emocional. Desde hace muchos años entiendo que gran parte del sufrimiento psíquico tiene que ver con la ruptura de estas dos instancias que tienen que estar lo más juntas posibles y en tensión. Y muchas veces, esto ya son muchos años que vengo pensándolo, la contratransferencia no es sino el modo en el que el analista capta el aspecto escindido del paciente. En determinadas patologías vamos a ver cómo hay predominancia de un aspecto representacional en donde el aspecto emocional queda desvinculado, y en determinadas patologías vamos a ver más bien cómo hay un exceso de la emoción y una incapacidad para representar. Ahí es donde la función del preconsciente del analista tiene su función, y de algún modo la contratransferencia viene a ser el modo en el que se puede ir captando este aspecto que no puede juntarse simbólicamente en el mundo mental del paciente. De hecho, dicho de otro modo, es una experiencia estética. Por lo general, lo que sucede cuando uno puede conmoverse ante un poema, ante una obra de arte, ante un performance, ante una puesta en escena teatral, ante una película, eso que conmueve, por lo general tiene que ver con el solapamiento de lo representacional con lo emocional. Y esta me parece que en este psicoanálisis del futuro, que de algún modo Ricardo plantea, entre esto que aún queda por escribir, o por qué no también por generar en términos de variaciones sobre un mismo tema, de poder seguir dando lugar a la pluralidad del lenguaje, creo que este es un asunto fundamental. Y que autores, por supuesto, como Green, como Ogden, incluso como Jung, tan denostado dentro de los círculos psicoanalíticos, digamos, más clásicos, han venido elaborando en sus escritos. Entonces, que el psicoanálisis contemporáneo tenga una predominancia de lo estético, también es que eso estético pueda también ponerse en tensión con las otras instancias, lo ético, lo ontológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y ahí cierro, también ver a un paciente, para seguir en la línea de Ricardo, frente a una pantalla, es un poco acercarnos a esa mirada de Meltzer que decía que estar en análisis es poder ver las imágenes mentales proyectadas a la manera de la caverna de Platón en la pared del consultorio. Es decir, incluso una interferencia, una caída de señal, el gato que aparece y se pone frente a la pantalla, todo eso son elementos de un sueño a interpretarse, a ensoñar por parte del analista. No necesariamente para comunicar, pero sí para tener en su preconsciente como algo que permita de nuevo acceder al interior de ese otro, sin necesidad de desnudarlo, pero de alguna manera sabiéndolo acompañar. Esto es un poco como lo pienso. Maravilloso, muchas gracias. Y hablando de símbolo, yo celebro, no sé cómo se llegó a la decisión, pero hablando de símbolo, la portada es maravillosa. No sé si en realidad se trate, a mí lo que me evocó fue una serie de barras de plastilinas, y creo que aquí vemos nuevamente la herencia de este gran maestro, que es fusillón para muchos y en particular para Ricardo, como en ese último capítulo. Me hace recordar mucho, hay varias formas de expresarlo, pero a la famosa madre plastilina, ¿no? Aquella que tiene ciertas características, que ni es ni muy dura, impenetrable, ni muy blanda, ¿sí?
Entonces, celebro yo mucho, no sé cómo se llegó, una casualidad, cómo surgió, pero celebro mucho porque es la primera portada y es el primer vistazo de símbolo y estético de este gran libro de Ricardo. Sí, bueno, la portada en realidad fue bastante azarosa, pero es muy bella, ciertamente. A mí también me gustó mucho. Me dieron a escoger unas cuantas y esta fue la elegida. Me pareció muy winnicottiana, muy lúdica, ¿no? Y precisamente tiene que ver con el objeto maleable de Milner, que retoma Rosillón, sobre esta capacidad del analista a ser plástico y a dejarse moldear por las necesidades de su paciente, ¿no? Pero también pensaba en Antonino Ferro, que por ahí es un autor quizá no tan mencionado en el libro, pero que para mí es un referente muy importante. Él dice que él piensa la función alfa como el poner bloques de Lego de distintos colores y que cada color representa la representación de una emoción. En el texto que hablo de Bion en su seminario de París, que en verdad quienes no lo han leído tienen que leer ese seminario único que dio Bion en Francia, alude a cómo cada emoción debe de tener un tipo de color. Acá es un Bion como pintor. Bueno, Bion sabemos que pintaba, ¿no? Le gustaba la pintura al óleo. Pero acá lo que se intenta con este colorido y con esta maleabilidad y esta plasticidad y recurrir como a la materia prima, el óleo, la arcilla, la plastilina, para desde ahí formar el primer bloque de representación. Quiero decir algunas cosas más de lo que dijeron mis compañeros en relación a la simbolización y a esto tan interesante del tema del desarrollo de lo simbolizable. Definitivamente el libro trata de hablar de lo que no se ha escrito. Yo sí creo que vaya, el libro puede leerse en el orden que quieran, un poco como rayuela, no hay ningún problema. Pero para mí sí, el psicoanálisis que no se ha escrito es como el capítulo central, porque ahí estoy invitando precisamente a cada quien a forjarse una propia idea de psicoanálisis y a intentar al menos esbozar un trazo, aunque sea una línea, aunque sea un poema, aunque sea un dibujo, aunque sea una escultura, de lo que cada quien cree que es el psicoanálisis. Y ese es el psicoanálisis que no se ha escrito, que es el más importante, el que está por venir. Y yo pienso mucho en las generaciones futuras. Es decir, este capítulo yo lo planteé pensando en qué tipo de psicoanálisis estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que sea más atractivo el discurso psicoanalítico para ellos, para realmente atrapar y apasionarlos en esta disciplina, que hoy en día cada vez tenemos mucho más competencia de mercado, por así decirlo, en las terapias de la inmediatez? Entonces necesitamos hacer una transmisión robusta, una transmisión atractiva a las generaciones nuevas y no transmitirles textos caducos o textos que ya no le hablan al joven de su realidad psíquica, mucho menos de su realidad cultural. Entonces, en el psicoanálisis que no se ha escrito, fundamentalmente es un elogio y es una invitación al psicoanálisis contemporáneo. ¿Sí? Yo llevo 10 años dando seminarios de psicoanálisis contemporáneo porque me parece que ahí debe de estar la apuesta para que esto continúe realmente como una materia viva, como una situación precisamente que desde un punto de vista mucho más amplio, esto apenas está empezando. El psicoanálisis apenas tiene 100 años, por decirlo así, está en pañales. Pero hay que situar a los autores contemporáneos en los programas de formación, en los programas universitarios, para que los chicos de 20, 25 años, que son los que hoy estudian posgrados, entiendan
que hay un otro discurso más allá del discurso clásico, ¿no? Entonces, esta es otra apuesta importantísima, creo, del libro. Además de un psicoanálisis más cerca al arte, es un psicoanálisis actualizado y sobre todo en desarrollo, en construcción. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Hay muchas felicitaciones, Elsie Rosa, Sofía Nahmat, Santiago Ortega, muchos están muy agradecidos por esta experiencia tan estética y transformadora de leer tu libro. Te quiero leer un comentario de Marisa, un comentario y pregunta de Marisa Barenbaum. Ella dice: Ricardo, tengo la suerte de escucharte de manera constante y tu capacidad de generar experiencias estéticas es maravillosa. Quería preguntarte si crees que en el depresivo, a diferencia del agotado, ¿todavía tiene la posibilidad de crear alguna experiencia estética? ¿Qué pensarías tú al respecto? Bueno, sí. Hola Marisa, qué gusto. A mí es un placer que nos veamos también tan seguido. Bueno, no es una pregunta fácil, pero podría a bote pronto decir que yo creo que sí. Finalmente, el deprimido tiene algún tipo de trabajo psíquico, si bien está en reversa, digamos, o como dijera Bion, es una inversión de la función. El trabajo psíquico en el melancólico o en el deprimido no está apostado a la vida, sino está apostado a la muerte, pero finalmente la máquina anda. La puso en reversa el duelo, pero hay batería, hay energía. Y creo que desde ahí puede haber posibilidad de trabajo elaborativo y de experiencia estética. No sé, pienso por ejemplo en toda la... Claro, porque la estética no nada más hay que ligarla a la experiencia de lo bello, también tiene que ver con la experiencia de lo siniestro, y lo siniestro también debe de ser pintable, narrable, poetizable, etc. Y de alguna forma es un trabajo de simbolizar la depresión. Entonces te contesto que yo pienso que sí, digamos, yo pensaría que hay un pronóstico mejor para el deprimido que para el agotado, porque el agotado ya tenemos ahí el tema de la indiferencia, de la nada, de la no ligadura, que no desligadura, ¿sí? Y tenemos una pausa muy siniestra que además cursa de normalidad. Entonces es ahí donde veo los problemas de la clínica del vacío, que es tramposa, que engaña a la vista y que cursa por neurótica, pero en realidad ahí puede haber una cosa aún más siniestra que un proceso depresivo, ¿no? Es la famosa depresión blanca. Entonces sí hay una experiencia estética, creo, en el depresivo, y creo que en el agotado ahí lo que hay que hacer es echar a trabajar la máquina, que no es lo mismo. Me parece que yo pongo ahí en el capítulo un fantasma llamado vacío, que parecería que con el paciente agotado, el único vivo es el psicoanalista, ¿no? Y que tiene que poner un letrero en su consultorio, pongo: disculpen las molestias, psiquismo trabajando. Entonces, un poco sería por ahí. Creo que en el deprimido hay que hacer un poco un extra. Esto que decía Jean-Marc tan interesante, que yo no sabía, sobre el tema de estético, por un lado, y la anestética o la anestesia. Me hace mucho sentido esta aportación de Jean-Marc. Precisamente lo contrario de lo estético sería lo anestético, sería la muerte en este sentido, el no sentir. Hay que tener capacidad de sentir, incluso dolor, como dice Bion. La capacidad de dolor es un elemento del psicoanálisis. El que no sufre dolor tampoco sufre de placer, no sufre de nada. Esa es la anestética, ese es el agotado. El deprimido tiene dolor, pero siente algo. Es lo que pienso yo. Creo que, gracias Ricardo, creo que va de la mano también con lo que está comentando acá Yuhan González. Dice: buenas tardes Ricardo, ¿qué pasa cuando no se puede poetizar?
¿Será lo mismo que no poder soñar? Cuando lo preverbal se hace imposible poner en palabras, no por una imposibilidad del propio paciente necesariamente, sino que lo emocional llega más bien de lo ominoso, que al parecer no existen palabras para describir. Sí, va muy de la mano. Hola, Joan. Va muy de la mano. Yo te diría que no es que no exista una capacidad de poetizar, en todos la hay, como en todos la hay la capacidad de soñar. Lo que pasa es que a veces, otra vez, la máquina de representación se para y solo otro humano puede echarla a andar, que es lo que citaba Sandra al inicio de su comentario sobre un parrafito que yo digo que solo lo que un humano quitó, otro humano puede echar a andar, ¿no? Pero por lo menos la idea de Winnicott, Bion, Meltzer, los autores que yo manejo y que son mi base, no existe algo así como la muerte de las funciones. Lo que existe es la no vivacidad, que no es lo mismo, y por lo tanto están en espera de ser puestas o tratan de volverse a echar a andar. Entonces, desde este sentido, todos somos, hasta se dice en términos muy populares, ¿no? De poetas y locos todos tenemos un poco, y yo pienso que sí. Hay que ver qué es poetizar, no tenemos que ser Borges ni tenemos que ser Sabines, simplemente tiene que ver con decir las cosas al modo que nosotros queramos decirlas. Puede ser una expresión verbal o no. El sueño es poesía onírica, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay gente tan lastimada o traumatizada que a veces esa función se detiene y solo el otro, el analista, en este caso, pues va a ser quien lo va a volver a echar a andar prestándole un poema a su paciente. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Siguen llegando muchas felicitaciones que se te extienden de Lilian Guillén, de Jorge Mariné, de Tere del Bosque, muy agradecidos por la enorme aportación, ¿sí? Científica y literaria que haces. Y Marcela Sánchez, ella dice, felicidades, Ricardo, dan muchas ganas de leer tu libro y poder darle lugar a la estética y a la poesía en nuestro trabajo y en estos tiempos aciagos, ¿no? Inspiradores los comentarios, muchas felicidades a los tres. Gracias. Creo que todavía tenemos algunos minutos, podemos ir cerrando, si hay algunos comentarios finales de los comentaristas, ¿sí? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Adelante, Michela. Sí, bueno, para cerrar este encuentro tan bello, tan interesante, pues quizá un poco también hablando ahorita volviendo al tema de los símbolos y esta unión entre lo representacional y lo afectivo, me quedo pensando en justamente cómo esto que parece tan simple puede a veces ser algo casi imposible, ¿no? Y creo que estas rupturas o estas dificultades para simbolizar son como pan de todos los días hoy en día, puesto que vemos cada vez, por ejemplo, más adicciones, vemos cada vez más pacientes con actings constantes, vemos también digamos, cosificación prácticamente de la experiencia humana. Entonces, el medio que nos rodea no nos ayuda mucho a veces a simbolizar, pero ahí entra la riqueza de la literatura, ¿no? Creo que por eso también la literatura es tan importante en nuestro trabajo. Como Ricardo en este libro se acerca a los filósofos, a los poetas, pero creo que no solamente por una cuestión de curiosidad o de simple, ¿cómo decirlo? Como de simple moda, porque también puede ser una moda, ¿no? Sino que realmente lo hace porque creo que es muy importante en nuestro trabajo estar en contacto con ellos. O sea, es muy difícil imaginar el psicoanálisis sin la filosofía o sin el arte, porque el mismo Freud
creó el psicoanálisis bajo, digamos, constructos muy filosóficos y muy artísticos. No en balde a Freud le dieron el premio Goethe, por ejemplo, que es un premio que se da a los grandes, grandes literatos, ¿no? Entonces, creo que es casi imposible hacer nuestro trabajo sin esta cercanía con estas dos ramas. Y por otro lado, pensaba en lo del contemporáneo, que también yo lo comparto con Ricardo y lo puse en mi comentario, es su capítulo más bonito para mí, más bello, de este psicoanalista del futuro. Y yo creo que todos los psicoanalistas que han escrito grandes obras han sido contemporáneos, ¿no? En su momento. Obviamente Freud fue contemporáneo, no fue un psicoanalista contemporáneo porque fue el primero, pero a lo que voy es que fue un médico contemporáneo. ¿Por qué? Porque rompió totalmente muchas de los paradigmas de la medicina, de la neurología y de la psiquiatría de su tiempo. Fue súper contemporáneo y se fue a ver algo que nadie veía, ¿no? Bueno, Charcot obviamente lo vislumbraba, pero no profundizó de la manera que Freud, ¿no? Y después Ferenczi, no se diga, fue súper contemporáneo, porque gracias a él podemos entender mucho de lo que es el psicoanálisis relacional, o sea, realmente sedimenta una escuela que hasta la fecha es vigente y que en este libro se trabaja muchísimo, ¿no? Bueno, todos los psicoanalistas que han dejado estas como huellas han sido contemporáneos y creo que los podemos volver a leer, o sea, yo sí creo que podemos volver a leer a Freud, podemos volver a leer a Ferenczi, aunque tengan ya años muertos, podemos leer a Jung, por supuesto, estoy de acuerdo en que Jung también es un psicoanalista muy interesante, que también nos trae la noción de los arquetipos, del inconsciente colectivo, que también de alguna forma sigue siendo estudiado. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Jung dijo siguen sucediendo. De los que tenemos oportunidad de ver pacientes psicóticos, nos damos cuenta que los arquetipos están ahí, en ellos esa flor de piel. Entonces, pues realmente creo que hay que leerlos a todos ellos, pero también obviamente a los más actuales, también a los que están vivos, como dice Ricardo, y tienes oportunidad además de dialogar con ellos, como él lo hizo con Aire Feinberg y con el propio Ricardo, o sea, podemos dialogar con los vivos, con los muertos, pero el punto es como esta actitud, ¿no? Bueno, no es una actitud, es más bien como una filosofía, ¿no? De apertura a cuestionar a cuestionar realmente lo que ya damos por sentado. Creo que eso es como lo importante y por eso me gustó también mucho este capítulo del libro y en general el libro. Y pues muchas felicidades a todos. Muchas gracias, Marcela. Enriquecedor lo que dices del diálogo con los vivos y los muertos. Gracias. Adelante, Jean-Marc, ¿quiere comentar algo? Les confieso que después de descubrir a Barajas, tengo mi juego de barajas personal y en este momento voy a sacar una de las cartas del mazo, citando a Baraja cuando habla. Aquí voy a hacer un giro, pero en todo caso, él dice que para entender lo contemporáneo, hace falta algo que exija de nosotros una congruencia flexible que nos permita ver crecer nuestra época sin desgarro interno. Esta es para mí la mejor definición posible de estar en una época. Y creo que en este sentido es importante poder ubicar lo contemporáneo no en el tiempo actual, es decir, no utilizar un criterio de época para entender lo contemporáneo, sino que yo creo que lo contemporáneo radica en el dislocamiento. Tanto como el poema precisamente se ancla en esa posibilidad de dislocar el lenguaje. Entonces, podríamos decir que Freud es contemporáneo en la medida
en no solo que pensemos en lo no escrito aún, sino en lo que no hemos podido hacer hablar, en lo que ya está escrito en otro lugar. Es decir, cómo podríamos ir entendiendo gran parte de estos acting, de estas adicciones de las que habla Nashiela, a partir, por ejemplo, de lo inacabado de la segunda tópica y del empuje sin representación que forma parte del corpus freudiano, y entonces decir Freud es contemporáneo, y de repente ubicar la paradoja, por ejemplo, en algo que muchas veces sentimos muy contemporáneo, como por ejemplo ciertas aproximaciones sociológicas desde la perspectiva de género que buscan cuestionar al psicoanálisis contemporáneo sosteniéndose en el Freud de 1905. Como que si el psicoanálisis contemporáneo fuera exclusivamente un tramo de la obra de un autor que si leemos nos damos cuenta cómo el autor va revisando y cuestionando su propio planteamiento inicial. Y eso, de algún modo, nos ubica también en un elemento, digamos, del pathos contemporáneo, que tiene que ver con ubicar una parte como un todo, y en función de allí, enarbolar una crítica que podría estar sujeta a revisión, porque cuestionar todo el edificio teórico de una disciplina como el psicoanálisis a partir de una conceptualización que se ubica en un momento particular de una escritura, dejando por fuera Winnicott, dejando por fuera lo que cada uno sabe que sucede en un consultorio. Bueno, eso podría ser contemporáneo desde una perspectiva, pero no contemporánea desde otra. Entonces, bueno, quisiera un poco pensar en el dislocamiento como imagen y en todo caso cerrar un poco a la manera también de Sandra, que cita ese poema maravilloso de Octavio Paz, tan increíble. Me gustaría despedirme con uno de Roberto Juarros, cuando dice o cuando habla de inventar el mundo o inventar el regreso del mundo desde nuestra desaparición para reunir las dos memorias, para juntar todos los detalles. Y decía el mismo Juarros, hay que ponerle pruebas al infinito para ver si resiste. Eso es lo que estamos haciendo hoy, haciendo una apuesta por el futuro. Y por eso vale la pena seguir ejerciendo el psicoanálisis. Muchas gracias, Jean-Marc. Una apuesta por el psicoanalista del futuro. Gracias. Adelante, Sandra, sí, te escuchamos. Una de las cosas también que quedan de la lectura tan conmovedor, tan transformador, es tener esa esperanza para el futuro, porque como que la sensación siempre es como que ver el pasado y de reconstruir, pero también ver esta parte creativa, todos estos recursos, ¿no? Y atrevernos a hacer cosas, como lo puso muy lindo Ricardo, de Freud, que fue contemporáneo porque en la mera época victoriana él se atrevió a hablar sobre la sexualidad, cosa que nadie hacía. O sea, que dice, nos invita a Ricardo a pensar, no tengan miedo, suéltense, piensen, mediten, cuestiónense, en vez de reprimirlo y quedarnos atemorizados, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aprendizajes de este libro tan maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, yo igual celebro mucho, muchas felicidades a Ricardo con este libro, a nuestros tres grandes invitados. A mí me dejó mucho la experiencia, y a lo mejor yo cerraría con Mantel, ¿no? Azarosamente llegar al tema del riesgo de lo inédito, ¿no? Para mí leer el libro de Ricardo fue un poco atravesar este riesgo, permitir este riesgo de que surja lo inédito y que va a mover como estas ideas hegemónicas o esta rigidez que suele ser también un tanto como herencia, ¿no? en el psicoanálisis, y que te va a permitir algo nuevo,
¿no? Lo contemporáneo para mí sería justamente la posibilidad de que surja lo inédito, el riesgo de que surja lo inédito. Yo celebro mucho desde ahí el libro de Ricardo. ¿Sí? Si no hay algún otro comentario, hay muchísimas felicitaciones, todos ya están preguntando dónde adquirir el libro. ¿Sí? Alguien preguntaba también por ahí, la discusión, bueno, la presentación del libro quedó grabada, entonces en algunas semanas, días, no esperemos que no tanto, va a estar por ahí en las páginas de la Asociación Psicoanalítica. ¿Okay? ¿Sí? ¿No hay ningún otro comentario? ¿Algo con lo que tú quieras cerrar, Ricardo? Sí, bueno, pues obviamente seguir diciendo que estoy muy contento, muy emocionado por este momento tan bello. Muchísimas gracias por todo lo que aquí se aportó, todo lo que se dijo, todo lo que se escribió, se pensó, toda la gente que nos acompaña. Y bueno, seguir como inspirando y tratando de hablar a quienes nos dedicamos a esto para que se animen a escribir sus propias ideas, a pensarlas, a ponerlas en algún tipo de material artístico. Yo pensaba en esto de lo contemporáneo, ya para concluir, que sí es todo un debate que hay que seguir dando, que sí hay una resistencia a lo novedoso. Siempre hay una forma de resistirse a lo novedoso, porque lo novedoso desestabiliza, mueve estructuras, y eso no es cómodo, no es fácil esa sensación. Te lleva a lo incierto, ¿no? No obstante, yo creo que, y es algo que creo que la pandemia también nos ha enseñado, hay bien poquitas cosas ciertas en la vida, y parece que muchas cosas que dábamos por ciertas acaban de repente sin anunciarse. Nosotros tenemos que ser fuertes frente a esto, resistirnos, y la forma es estar cada vez más familiarizados con esta situación de que todo el tiempo las cosas están cambiando, y el psicoanálisis no está exento de una transformación perpetua. Entonces, tenemos de dos, ¿no? O nos hacemos contemporáneos, o somos los nuevos victorianos que nos resistimos a las nuevas ideas. Y entonces, al final, uno elige o el espíritu freudiano o el espíritu, digamos, vienés más conservador. Luego, entonces, creo que esto apenas si empieza. Quiero insistir en eso. Y no es los autores que leas, es desde dónde se leen y con qué finalidad. ¿Sí? Yo remito ya al texto de Bolas, el de China on the Mind, que es un texto, estoy seguro, casi nunca leído en ningún posgrado de psicoanálisis. ¿Y por qué? Porque es un texto, entre otras cosas, tremendamente provocador, donde él va a poner a dialogar a Lao Tse, Confucio, Winnicott y Bolas, ¿no? Entonces, este tipo de mestizajes, este tipo de discursos, no son de mucho agrado para mucha gente, ¿no? Y sin embargo, uno va a ese texto y ahí hay psicoanálisis puro y duro, particularmente un capítulo que se llama El Self como poema, que cito yo en el capítulo de Octavio Paz. Entonces, bueno, celebrar la vida, celebrar la creatividad, celebrar la fuerza ante lo incierto y ante lo que se va, porque siempre vendrán cosas mejores. Y agradecer mucho otra vez a mi alma mater, la APM, por siempre darme un espacio a mis ideas. El 80% de este libro lo he escrito estando en APM, estudiando algo o dando clases, etcétera, etcétera, y se lo debo bastante entonces a la institución como un continente que genera creatividad. Y muchísimas gracias, Liliana, Sandra, Nash, Jean-Marc. Al rato le seguimos pensando juntos. Muchas, muchas gracias, en serio, por su interlocución y su amistad. Gracias al público. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Ricardo, por este libro. Sí, agradezco mucho a nombre de la Comisión Científica de APM que hayan aceptado la invitación de poder darles este espacio para hoy celebrar y continuar celebrando. Ojalá que haya muchos otros momentos.
Sí, oye, Liliana, el libro está agotado en librerías, hasta donde tengo entendido, pero si ustedes van a la página del editorial, Editores Textos La puse. por favor, ahí ya lo mandan por PayPal, pagas y lo mandan al interior de la República. Por ahí me decía recién un alumno, creo que de Chiapas o de Oaxaca, que le llegó en un día el libro. Entonces, Sí. hay libros, hay suficientes, solo que en librerías están agotados porque el tema de la pandemia ha sido difícil la distribución, pero pueden encontrarlo en la página del editorial, o si por alguna razón no lo encuentran, con mucho gusto mándenme un correo y yo veo la manera que les haga llegar un libro, la editorial, por favor, porque sí creo que es muy importante que se siga pues Claro. difundiendo, ¿vale? Sí, por lo pronto no está en APM, esperemos que pronto, pero se pueden acercar a la página de Editoriales de Textos Mexicanos, www.etmsa.com.mx. Lo había puesto un poquito en el chat, pero seguramente se perdió. O directamente con Ricardo, nos pueden escribir ahí a APM. Así es. Sí. Pues nuevamente, muchísimas gracias, muchas felicidades. Un abrazo a todos desde acá, desde lo lejos, pero con mucha calidez. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos encontramos próximamente. Nos encontramos Bye. pronto. Gracias. Bye. Bye, bye.